Buen día, soy el doctor Hugo Sovino, por encargo especial de la Fundación Chilena de Endometriosis. Voy a hablar de un tema del cual he dedicado parte de mi práctica clínica. Me presento, soy el doctor Hugo Sovino, soy el director del Centro de Endometriosis de Clínica Indisa, soy ginecólogo obstetra, soy especialista en medicina reproductiva e infertilidad, hago docencia a diferentes universidades del país, Universidad de Chile, Universidad del Paraíso. Y voy a hablar hoy día de un tema que tiene gran importancia en el grupo de mujeres en edad fértil y que voy a compartir un poco de unos antecedentes para que puedan orientarse y preguntar de esta patología y ayudar a otras personas a diagnosticarla. Como generalidad, esta es una enfermedad enigmática definida como la presencia de glándula y estroma endometrial fuera del útero, es decir, el tejido que cubre por dentro la matriz está fuera de él. Y esto produce una inflamación crónica y esto puede producir dolor e infertilidad, como lo vamos a ver más posteriormente. En el mundo, esta enfermedad afecta a 1 de cada 10 mujeres de la población general en edad fértil. El 30 al 40% de las mujeres con infertilidad tienen esta patología, distintos niveles de presentación. 10 años es el tiempo de promedio de diagnóstico de la enfermedad. 82% de las pacientes tienen síntomas invalidantes, que vamos a ver más adelante. 68% de los casos el diagnóstico inicial fue incorrecto, confundiéndose con trastorno digestivo funcional, llamado colon irritable, infección urinaria, dolor de cadera, intolerancia a la lactosa, a la fructosa, etc. 176 millones de mujeres en el mundo tienen endometriosis. 27 años es la edad promedio del diagnóstico de esta enfermedad. La prevalencia de la población general, como lo vimos previamente, afecta al 10% de la población en edad fértil. El 30 al 40% de la población infértil tiene endometriosis en distintos niveles. Las formas de presentación a nivel pélvico, lo más frecuente presentación, es a nivel de ovario, superficial peritoneal y profunda infiltrante. Yo sé que es un tema un poco más complejo, pero voy a mostrar algunas animaciones para que ustedes entiendan la ubicación principal de esta patología. El tiempo promedio de diagnóstico de esta enfermedad en Estados Unidos es de 11,7 años, en el Reino Unido 8 años, en Brasil 7 años. Es decir, desde el inicio de los síntomas se demora todo este tiempo en hacer el diagnóstico. Es decir, toma mucho tiempo para hacer un diagnóstico. ¿Cómo sospecho el diagnóstico? Bueno, el primero, sospechar el diagnóstico por el dolor menstrual, que en términos médicos es dismenorrea. Lo otro es las relaciones sexuales dolorosas o dispareunia. Eso tampoco es normal. El dolor no cíclico, es un dolor pélvico crónico. La disquesia, que es el dolor al defecar, principalmente cuando tienen regla. La disuria, que es el dolor ardor al orinar. También se puede presentar esta patología con sangrado uterino normal, es decir, fuera de la menstruación. Otro síntoma frecuente y que es bastante menospreciado es la fatiga crónica. Y, por último, la infertilidad. ¿Y cómo se define la infertilidad? Se define como la exposición a embarazo, es decir, no usar anticonceptivos por 12 meses y no obtener embarazo. ¿Cómo lo sospecho? ¿Cómo lo diagnostico? El grado variable de presentación, desde la presentación asintomática, es decir, que no tiene ninguno de los síntomas previamente evaluados, hasta síntomas severos, es decir, dolor con la menstruación o dismenorrea invalidante, en el cual no puede ir a trabajar, no puede estudiar, etc. Y
esos síntomas se han evaluado en algunas investigaciones. ¿Cuál es el impacto que tiene en estas mujeres que tienen endometriosis sintomática? Por ejemplo, este estudio se realizó en un cuestionario de 931 mujeres con endometriosis tratadas en 12 centros terciarios, es decir, tenían el diagnóstico de endometriosis mediante cirugía. En este gran grupo, el promedio diagnóstico en este grupo de pacientes fue de 5,5 años y el número de promedio de cirugías de cada una de ellas era de 2,2 cirugías. Voy a tener el número. ¿Y cuál fue el impacto negativo de esta enfermedad en la vida de estas pacientes? En el trabajo, 51% de los pacientes con endometriosis tenían un impacto en el trabajo, principalmente en ausentismo, por ejemplo, hacer una presentación, evaluación del trabajo, etc. Principalmente el ausentismo. En la educación, lo mismo. Exámenes, ausentismo, mal desempeño estudiantil. Obviamente, problemas en la relación de pareja, bastante frecuente, y también es una causa de divorcio, por todos los síntomas previamente vistos. La endometriosis, tenemos endometriosis profunda, superficial y ovárica, como método mnemotécnico. Y la endometriosis profunda es aquella endometriosis que afecta bajo los 5 milímetros del peritoneo. Yo sé que este es un tema clínico anatómico, pero tienen que imaginarse la enfermedad como si fuera un iceberg, y que la zona más externa del iceberg es lo que uno puede ver en la anatomía pélvica. Esto afecta entre un 5 a 12% de las mujeres con endometriosis. Y de esto, más del 90% es endometriosis intestinal, que es una ubicación que hace que esto sea mucho más específico para tratar. La endometriosis profunda es el principal responsable del dolor en pacientes con endometriosis. Tipo de dolor se relaciona con la localización. Por eso que hay que sospechar en aquellas pacientes que tienen dolor invalidante una endometriosis profunda. Y la severidad de las lesiones, de los síntomas, se correlaciona con la profundidad de las lesiones. ¿Cuál es la ubicación en estudios ya de casi 20 años? ¿Cuál es la ubicación de la endometriosis a nivel pélvico? Vejiga un 6%, uréter 2,1%, es decir, la vía urinaria en menos porcentaje. Estructuras propias de la pelvis, como los ligamentos uterosacros, 52-53%, la vagina 16% y el intestino, sobre todo el recto sigmoide. Aquí un poco de una clase somera de anatomía. Aquí tenemos el útero al centro, los ovarios, que son esas almendras blancas que están ahí en el medio, el recto que está al fondo, y la trompa izquierda y la trompa derecha. Acá tenemos el video en el cual se ve el útero, los ovarios y las trompas, como se ve en el esquema previo. Ahí ven todas esas imágenes terciopeladas. Es la trompa izquierda. Tenemos el ovario izquierdo, el ovario derecho, útero. Aquí son instrumental quirúrgico laparoscópico para evaluar, por ejemplo, este medio se llama azul de metileno, para evaluar la permeabilidad de las trompas, es decir, evaluar la anatomía, la permeabilidad de esas trompas para que puedan captar el ovocito que sale del ovario y puedan juntarse a este nivel con los espermatozoides y poder fecundar un ovocito y formar un embrión. Esta es una pelvis de una paciente con endometriosis. Fíjense, el mismo instrumental, toda esta anatomía, la trompa que ustedes vean, que vieron previamente, esta es una trompa dilatada. Estos son tejido inflamatorio, líquido inflamatorio. Obviamente son pacientes diferentes. Todo esto no debería existir. Y aquí se dan cuenta cómo está la trompa, toda dañada, toda adherida. Todas estas telarañas que se encuentran acá son producto de la inflamación y la enfermedad.
Ese líquido que sale achocolatado es líquido que está dentro del ovario. Aquí tienen el intestino que está adherido a la pelvis. Espero que puedan entender algunas las imágenes que estoy mostrando, pero obviamente se nota que está alterado. Y eso obviamente, como intuirán, esta paciente tenía mucho, pero mucho dolor en su vida diaria. Para la endometriosis tenemos, aun cuando es una enfermedad crónica y recurrente, que ese es un concepto que no deben olvidar, tenemos el rol del tratamiento médico. Tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico en la endometriosis. El tratamiento médico principalmente es para el tratamiento del dolor, el tratamiento de los síntomas de la endometriosis, principalmente el dolor. Y lo que está aprobado en primera línea son los progestágenos, es decir, principalmente progestágenos, ya pueden ser utilizados como anticonceptivos o en segunda línea como anticonceptivos combinados. Esto más que nada se puede usar ya sea con descanso, pero principalmente lo utilizamos sin descanso para evitar que llegue la regla y con eso evitar eventualmente el dolor de la regla, la dismenorrea. Debo hacer hincapié en que el uso del anticonceptivo sin descanso, repito, no produce nada en el cuerpo de la paciente. No produce infertilidad, no produce aumento de peso, por lo que pueden usar los progestágenos o los anticonceptivos hormonales combinados de corrido sin descanso, por el tiempo que usted estime conveniente. Vuelvo a repetir, no produce infertilidad ni aumento de peso. La endometriosis profunda y la infertilidad. La endometriosis profunda produce infertilidad porque altera la anatomía, como lo vimos en el último video, y obviamente alteran el transporte de los huevitos y de los espermatozoides. Aunque también la endometriosis mínima, pequeños focos pueden producir también alteraciones en la reproducción, alterando la fecundación, por alteración de la ovulación y la implantación del embrión. ¿Cuáles serían los mecanismos? Aquí tenemos un bonito dibujo de un útero, ovario y trompa, como lo vimos inicialmente en el video. Hay alteración a varios niveles, siendo de manera breve y simple, produce una inflamación a nivel de toda la pelvis, ya sea el peridoneo, cambio inflamatorio, alteración de la implantación, es decir, de la fijación del embrión dentro de la matriz, y la reducción de la cantidad de huevitos del ovario, menor respuesta a la estimulación cuando uno hace técnicas de reproducción, y por toda la inflamación que se produce, altera la calidad y la cantidad de los huevitos. Aquí tenemos otro esquema en la cual se puede, más que nada, esquematizar un ovario, un corte de un ovario, esquematizando el transporte de los huevitos, los espermatozoides de la trompa. ¿Cuál es el rol de la cirugía en las pacientes con endometriosis? La cirugía, que es bastante frecuente en el manejo de esta patología, tiene indicaciones específicas. Tenemos el dolor, la infertilidad y la alteración anatómica. Hay que recordar, repasar la definición de infertilidad, que es aquella exposición a embarazo por 12 meses sin lograr embarazo. Es decir, es una exposición a embarazo sin método anticonceptivo y sin lograr la gestación. Ahí uno habla de infertilidad. ¿Cuáles son los principios esenciales de la cirugía en la endometriosis? Primero, se debe saber que no es llegar y operar a una paciente con endometriosis. Primero debe ser evaluada por gente experta, realizar una consejería y trabajar en equipo. Porque ya se dio cuenta que afecta, puede afectar todos los órganos de la pelvis, desde la vía urinaria, digestiva y ginecológica.
por lo cual debe ser manejado por un equipo multidisciplinario que comprende cirujanos digestivos bajos, como son los coloproctólogos, los urólogos y los ginecólogos. Un centro de excelencia de endometriosis debe estar conformado por el esquema que le estoy mostrando en este momento. Primero, la paciente debe ser evaluada por el ginecólogo y ser derivada y manejada de acuerdo a las necesidades de ella. Por ejemplo, si tiene infertilidad, debe acudir a un centro que cuente con medicina reproductiva, es decir, donde se realicen técnicas de gestación asistida de alta complejidad y de baja complejidad. La baja complejidad son las inseminaciones, por dar un ejemplo claro, y la de alta complejidad es la fertilización in vitro. Cuando hay dolor o alteración anatómica, debe ser evaluada por cirujanos, ginecólogos de cirujanos pélvicos, coloproctólogos, urólogos, cirujanos de tórax, que a veces también, como ya deben estar pensando, también hay endometriosis en otras partes del cuerpo y también puede haber en el tórax. El grupo de médicos de apoyo, tenemos los radiólogos, los ecografistas, también tenemos inmunólogos, psicólogos, psiquiatras, que son muy importantes para la contención de nuestros pacientes. También muy importante enfermeras, sobre todo nuestras enfermeras matronas. Y muy importantes son los grupos de apoyo como la Fundación Chilena de Endometriosis, que hacen soporte a nivel telefónico, online, reuniones y aportan literatura para orientar de manera adecuada a las pacientes. Por otro lado tenemos los nutriólogos, nutricionistas, expertos en el manejo de esta patología, recomendando dietas especiales, eliminando algunos alimentos de la dieta. Con respecto al manejo del dolor tenemos los anestesistas, fisioterapeuta, masaje, acupunturista y ejercicio. Muy importante en este grupo los kinesiólogos. Y también las terapias complementarias como la medicina china, el biomagnetismo, terapia herbal y otros. Cuando una paciente asiste a control por sospecha de endometriosis, hay que hacer una historia médica, es decir, hablar con la paciente, preguntarle por el tipo de dolor, momento en que presenta el dolor, hacer el examen físico, ya sea antes o después de los exámenes de imágenes, como son la ecografía extendida, la resonancia pélvica y la colonoscopía. ¿Por qué? Porque se realiza una preparación preoperatoria, que es muy importante en la planificación quirúrgica, se determina la localización de la enfermedad, extensión de la enfermedad, y eso hace que se deban realizar una planificación de reuniones con multiequipo y con la paciente. Y con la paciente se discute el cuidado postoperatorio y las complicaciones eventuales que podrían ocurrir en este tipo de cirugía. Deben saber también que la laparoscopía es el gold estándar de tratamiento quirúrgico. ¿Y qué es la laparoscopía? Es la introducción de tubos, una cámara y pinzas, como lo vimos previamente en los videos, al abdomen, que se transmite esa imagen a unas pantallas de alta definición y uno hace la cirugía mirando la pantalla. Discúlpenme si son muy básicos en la explicación, pero me imagino que todas deben saber lo que, o intuir lo que es una laparoscopía. ¿Y cuáles son los objetivos de la cirugía? Reducción del dolor, es decir, mejorar la calidad de vida de la paciente. El 81% de las pacientes mejoran después de la cirugía por endometriosis. Reducir la recurrencia de la patología. Incrementar fertilidad sin comprometer la función ovárica. ¿Y cuándo operar? ¿Cuándo operar? Cuando hay dolor, principalmente. Cuando hay dolor pélvico, cuando hay dismenorrea, cuando hay dispareunia, acuérdense de la relación sexual dolorosa, cuando hay disquesia, cuando hay dolor al defecar, sobre todo cuando hay dolor cíclico, cuando llega la regla, que no, y todos estos síntomas que no se ven con tratamiento médico, como demotecnia, recuerden las 4D: dolor pélvico, dismenorrea, dispareunia, disquesia. ¿Y cuándo operar también? Cuando hay alteración anatómica, es decir, cuando hay un órgano comprometido, por ejemplo, un nódulo en el recto, un nódulo en la vejiga,
que estoy comprometiendo la vía urinaria, apretando el uréter, que es el conducto que lleva la orina del riñón a la vejiga, y cuando hay una infertilidad asociada. Esto es para reafirmar el concepto del tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo es necesario el tratamiento quirúrgico para dolor pélvico? Cuando el tratamiento médico, la paciente lo rechaza, no responde al tratamiento médico de la paciente, por ejemplo, usa el anticonceptivo, como lo dijimos previamente, usarlo de corrido, sin menstruar, y no sé el dolor con eso, también tiene indicación quirúrgica clara, no tolera los anticonceptivos, dolor de cabeza, una cefalea intensa, dolor mamario, náuseas, vómitos, eso son no tolera la anticonceptiva. Y cuando está contraindicado, por ejemplo, con pacientes que tienen antecedentes de trombosis, que hayan tenido accidentes vasculares, etc. Aquí les muestro de nuevo la imagen del centro de excelencia de endometriosis, que si se dan cuenta inicialmente un esquema que se complejiza, pero que es necesario para dar un tratamiento adecuado a las pacientes, y recalcar que esta es una patología frecuente, subdiagnosticada, que debe ser tratada por gente experta, y que esto debe ser tratado como una enfermedad, es una enfermedad crónica, benigna, recuerden bien eso, es benigna, pero altera en muchas partes de la vida de la paciente, y también altera su ambiente laboral, su ambiente familiar. Por eso es importante todo este grupo, los grupos de apoyo, los equipos médicos, y trabajar en conjunto. El trabajar en conjunto multidisciplinario es considerado una buena práctica en el manejo de condiciones crónicas. Esto trae beneficios porque hay una coordinación de esfuerzos de especialistas y profesionales de la salud en el cuidado de las pacientes. Se produce alta calidad en la toma de decisiones, reduce la incidencia de prácticas cuestionables, estandariza el cuidado de las pacientes y, por ende, mejora los resultados. Se produce la planificación quirúrgica en este equipo, se determina la localización de la enfermedad, extensión de la enfermedad, planificación de reuniones con multiequipo, como dije previamente, y se discute el cuidado postoperatorio y complicaciones. Esto se habla directamente con la paciente. Como dije antes, el objetivo, como resumen, el objetivo de la cirugía es reducir el dolor, reducir recurrencia e incrementar la fertilidad sin comprometer la función óptica. Y los beneficios también, el trabajar en equipo también tiene beneficios para nosotros mismos, para el equipo médico. Otorga un marco de referencia para el mejor entendimiento de la enfermedad. Aunque ustedes no lo crean, hay especialidades como la coloproctología o la urología que uno tiene que instruir, ellos tienen que estudiar con respecto a esta patología, que también es subdiagnosticada a nivel de otras especialidades. Por eso mismo se toman mejores decisiones, hay soporte para casos más complejos, porque tenemos casos muy complejos, y tenemos mayor satisfacción laboral, y hay un bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque confiamos plenamente uno en otro. Eso para que así sepan cómo nos sentimos cuando trabajamos en equipo. Quiero darles las gracias por la atención. Quiero dar las gracias también a la Fundación Chilena de Endometriosis por dejarme dar esta charla, que ha sido breve. Espero no haberlas aburrido, espero no haberlas confundido, y recordar que la regla no debe doler, las relaciones sexuales no deben doler, no debe haber fatiga, que no debe haber una alteración de la vida laboral, de la vida familiar con la menstruación. Así que muchas gracias. Buen día.